Buenas, abrimos hoy con un mundo que vuelve a mirar al estrecho de Hormuz conteniendo la respiración. Estados Unidos ha vuelto a golpear el sur de Irán esta misma jornada, atacando sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que intentaban colocar minas en aguas cercanas a Hormuz, y lo ha hecho mientras sus propios negociadores siguen sentados a la mesa hablando de un alto el fuego que cada día parece más una palabra hueca que un acuerdo real. El Comando Central norteamericano lo ha presentado como una acción de legítima defensa para proteger a sus tropas desplegadas en la región, y Teherán, lejos de romper el contacto, mantiene viva la negociación, lo cual da una pista muy clara del momento que vivimos. Ni unos ni otros quieren todavía cerrar la puerta del diálogo, pero tampoco están dispuestos a renunciar al uso de la fuerza para condicionar lo que se firme. El detonante inmediato lo encontramos en los últimos días, cuando el secretario de Estado Marco Rubio reconoció que no hay ningún acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní ni sobre el levantamiento de sanciones, y Washington decidió responder a lo que considera maniobras hostiles de la Guardia Revolucionaria, particularmente esas embarcaciones lanzaminas que ponen en jaque una de las arterias energéticas más importantes del planeta. Y conviene detenerse un segundo aquí, porque lo que está en juego no es solo una escaramuza más en un conflicto interminable. Por el estrecho de Hormuz pasa una parte enorme del petróleo mundial, y aunque los buques cisterna han reanudado su tránsito tras meses de parálisis, lo hacen con seguros disparados, con tripulaciones extenuadas y con miles de marinos varados desde que empezó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán a principios de año. Cada mina colocada, cada misil lanzado, mueve precios, mueve mercados energéticos y, lo más importante, mueve la paciencia de potencias como China, gran compradora de crudo iraní, que observa con creciente irritación cómo Washington dicta el ritmo de una región vital para sus suministros. Los analistas de Estados Unidos y del Golfo coinciden en un punto: este alto el fuego frágil podría aguantar semanas o derrumbarse en cuestión de horas, y mucho dependerá de si Irán acepta congelar de forma verificable su programa de enriquecimiento de uranio o si decide que su única baza real es seguir armando a sus aliados en Líbano, Yemen e Irak. Precisamente desde Líbano nos llegan noticias que confirman que la región sigue ardiendo en varios frentes a la vez. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha ordenado intensificar lo que él llama un golpe demoledor contra Hezbolá, con bombardeos sostenidos sobre el valle de la Bekaa y el sur del país. La milicia chiita ha respondido con una andanada de drones y cohetes que sigue cruzando la frontera, rompiendo en la práctica un alto el fuego que sobre el papel está vigente desde hace semanas pero que nadie respeta sobre el terreno. Israel asegura golpear únicamente posiciones militares y depósitos de armas, mientras las autoridades libanesas y los equipos sanitarios denuncian decenas de muertos y aldeas enteras reducidas a cráteres. La pregunta que se hacen los analistas de Chatham House y de la International Crisis Group es si esta escalada terminará arrastrando de nuevo a Irán, principal patrocinador de Hezbolá, a una confrontación abierta justo cuando intenta mantener su negociación con Washington. La región del Levante vuelve a parecerse a un tablero donde cada pieza está conectada con todas las demás, y donde un solo movimiento descontrolado puede prender la mecha. De Oriente Medio saltamos al frente ucraniano, porque allí el pulso entre Moscú y Kiev ha vuelto a elevarse de tono de manera muy seria. Rusia ha pedido a los diplomáticos extranjeros y a sus propios ciudadanos que abandonen Kiev ante la amenaza, dicen, de nuevos ataques masivos con misiles hipersónicos Oresnik. La advertencia llega después de uno de los bombardeos más intensos sobre la capital ucraniana desde el inicio de la invasión a gran escala en el año 2022, un ataque que dejó 2 muertos y más de 90 heridos. Vladimir Putin justifica esta nueva oleada como represalia por los ataques con drones ucranianos sobre una residencia estudiantil en Luhansk, territorio ocupado por las fuerzas rusas, que causó víctimas civiles la semana pasada. La narrativa del Kremlin es la de siempre, presentarse como vengador antes que como agresor, pero el calado de esta amenaza es distinto, porque coincide con la firma de una nueva ley que permite al ejército ruso intervenir en el extranjero para proteger a ciudadanos rusos que estén detenidos, investigados o juzgados fuera del país. Esa norma, aprobada por la Duma estatal, abre una puerta jurídica enorme, porque deja en manos del Kremlin la decisión de enviar tropas a cualquier lugar del mundo bajo un argumento tan elástico como el de defender a sus nacionales. Los analistas de Carnegie y de Foreign Policy ven en esta legislación un eco inquietante de las justificaciones que precedieron a la anexión de Crimea, y advierten que países con minorías rusas significativas, desde Moldavia hasta Kazajistán, están leyendo el texto con lupa y con preocupación.
El conflicto ucraniano, además, sigue tejiéndose con piezas inesperadas. En el puerto ruso de Ust Luga, en el Golfo de Finlandia, se han encontrado minas magnéticas adheridas al casco de un buque de gas licuado, minas que según fuentes cercanas a la investigación rusa podrían ser de fabricación atlantista. Si esa hipótesis se confirma, hablaríamos de un acto de sabotaje directo contra la infraestructura energética rusa, algo que tensaría aún más la cuerda con la Alianza Atlántica. En paralelo, las autoridades checas han detenido al obispo ortodoxo ruso Hilarión con sustancias sospechosas en su poder, un episodio que Moscú ha calificado de provocación orquestada y que se suma a la larga lista de incidentes diplomáticos entre Rusia y los países del este europeo. Francia, mientras tanto, ha extraditado a Lituania al magnate ruso Vladimir Antonov, acusado de fraude masivo en el caso del Banco Snoras. Cada uno de estos episodios, por separado, parece menor, pero leídos en conjunto dibujan un mapa de una guerra que ya hace tiempo dejó de librarse solo en las trincheras del Donbass. Y mientras Europa del Este arde, en Asia se mueve la otra gran partida geopolítica del momento. En Nueva Delhi, los ministros de Exteriores del llamado Quad, es decir, Estados Unidos, Australia, India y Japón, se han reunido para reforzar su cooperación en el Indo-Pacífico con un mensaje muy claro dirigido a Pekín. Han anunciado iniciativas conjuntas en vigilancia marítima, en seguridad energética, en minerales críticos y, sobre todo, han comprometido la construcción conjunta de un puerto en Fiji. Puede parecer un detalle menor, pero es la primera gran infraestructura regional financiada y ejecutada por el Quad como bloque, y supone una oferta alternativa frente a los puertos, carreteras y vías férreas que China lleva años financiando en el Pacífico Sur a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Marco Rubio, Subrahmanyam Jaishankar, Toshimitsu Motegi y Penny Wong han firmado además acuerdos para asegurar el suministro de tierras raras y minerales estratégicos fuera del control chino, en una jugada que los expertos de The Diplomat y de East Asia Forum consideran uno de los pasos más concretos que el Quad ha dado desde su creación. La rivalidad sino-estadounidense, sin embargo, no se libra solo en mesas de negociación. En el mar de China Meridional, Pekín y Manila han vuelto a chocar, con acusaciones cruzadas sobre el desembarco de personal filipino en un arrecife disputado y con maniobras crecientes de buques chinos cerca de islas reclamadas por Filipinas. La presión militar china sobre Taiwán también sigue su curso, con patrullas aéreas y navales normalizadas que ya forman parte del paisaje cotidiano del estrecho. Y conviene recordar que el presidente Donald Trump pidió hace pocos días a Taiwán que enfríe sus tensiones con la República Popular y que no busque la independencia, en una declaración que ha causado inquietud en Taipei y satisfacción en Pekín. Es decir, mientras el Quad refuerza el flanco del Indo-Pacífico, la propia diplomacia estadounidense envía señales contradictorias sobre hasta dónde estaría dispuesta a llegar en defensa de la isla. Esa ambigüedad, que durante décadas funcionó como elemento disuasorio, hoy empieza a ser leída por algunos analistas como debilidad estratégica. Volviendo al sur de Asia, Pakistán acaba de sufrir un nuevo atentado de gran calado. Un ataque suicida atribuido al Ejército de Liberación de Baluchistán contra un tren militar en la provincia de Baluchistán ha matado al menos a 20 personas y ha herido a 70. El primer ministro Shehbaz Sharif ha condenado el atentado como un acto cobarde, y la insurgencia baluche, alimentada por agravios históricos, por la pobreza estructural de la región y por el resentimiento contra los proyectos de inversión china en el corredor económico China-Pakistán, sigue golpeando con una capacidad creciente. Para Pekín este es un dolor de cabeza enorme, porque cada ataque pone en duda la seguridad de su gran apuesta en la región y obliga a Islamabad a aceptar una presencia militar y de inteligencia china cada vez más visible. La violencia en Baluchistán no es nueva, pero su sofisticación crece, y los expertos del International Crisis Group llevan meses advirtiendo de que el corredor podría convertirse en un nuevo foco de inestabilidad regional con consecuencias para todo el sur de Asia. Pasando a los Balcanes, Serbia ha vuelto a sentarse con Pekín para firmar más de 20 acuerdos de cooperación en tecnología, inteligencia artificial, energía verde e infraestructuras. El presidente Aleksandar Vučić refuerza así una alianza estratégica con China justo en un momento en que Belgrado enfrenta protestas internas crecientes y críticas duras desde Bruselas por su lento avance hacia los estándares europeos. La paradoja es evidente, Serbia aspira oficialmente a entrar en la Unión Europea, pero firma con China acuerdos que la Unión observa con cada vez menos disimulo. Para Pekín, Serbia es la puerta de entrada al sureste europeo, un país amigo en una región estratégica,
y para Buzik es una palanca política con la que demostrar que no depende exclusivamente de Bruselas. Los analistas de Balkan Insight y de Chatham House subrayan que esta deriva podría retrasar todavía más la integración serbia, y que Bruselas tarde o temprano tendrá que decidir si tolera este doble juego o si endurece sus condiciones, sobre todo en un contexto en el que el resto de los Balcanes, desde Kosovo hasta Bosnia, sigue siendo un polvorín latente. Quedándonos en Europa, conviene mirar también hacia el otro lado del Atlántico, porque Canadá vive un momento políticamente delicado con el referéndum de secesión que el gobierno provincial de Alberta tiene previsto convocar para el 19 de octubre. El primer ministro Mark Carney ha calificado la iniciativa como un farol peligroso, advirtiendo que podría salir mal incluso para sus propios promotores. No estamos hablando todavía de una crisis del nivel de Cataluña en el año 2017, pero el solo hecho de que una provincia rica en petróleo plantee un voto, aunque sea no vinculante, sobre su separación de la Federación Canadiense, dice mucho sobre las tensiones que las políticas climáticas, fiscales y energéticas están generando en países que parecían modélicamente estables. Para Estados Unidos, una Canadá con tensiones internas es un quebradero de cabeza adicional, sobre todo en un momento en que Washington redefine su política comercial y energética en Norteamérica. Asomándonos a América Latina, el episodio más curioso del día tiene que ver con el deporte y con la geopolítica entrelazados. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha anunciado que la selección iraní de fútbol tendrá su sede en México durante el Mundial, después de que Estados Unidos, coorganizador del torneo, se negara a acoger al equipo iraní por problemas de visados y de seguridad. Más allá del gesto deportivo, es una declaración política, porque México se desmarca abiertamente de la línea estadounidense en plena guerra con Irán, y reafirma una autonomía diplomática que en los últimos meses ha generado fricciones con Washington. En el resto de la región, conviene no perder de vista que Venezuela sigue atravesando su propia reconstrucción política tras la salida del poder de Nicolás Maduro hace 2 meses, en una transición que los expertos de la Oficina de Washington para América Latina consideran todavía frágil, con riesgos reales de involución autoritaria y con un tejido social erosionado por años de crisis humanitaria. Haití, por su parte, continúa sumida en una emergencia gravísima, con más de 1.600 personas asesinadas solo en el primer trimestre del año, con bandas armadas que controlan buena parte de Puerto Príncipe y con una respuesta internacional que sigue siendo insuficiente. Cada día sin acción contundente, Haití se acerca un poco más al colapso estatal completo. En África, el panorama tampoco da tregua. Sudán sigue desangrándose en una guerra civil que ya entra en su 4º año, con las fuerzas de apoyo rápido y el ejército regular enfrentados, con Darfur convertido en un escenario de matanzas que organismos de Naciones Unidas y Human Rights Watch describen con los rasgos propios de una limpieza étnica, y con el hambre extendiéndose a un ritmo aterrador. Los frentes en Kordofán y en Darfur del Norte han recrudecido los combates en las últimas semanas, y aunque hoy no haya un titular nuevo, conviene recordar que se trata de una de las mayores catástrofes humanitarias del planeta. En el Sahel, los regímenes militares de Malí, Burkina Faso y Níger, agrupados en la Alianza de Estados del Sahel, han lanzado una fuerza conjunta llamada FUAES para coordinar la lucha contra los grupos yihadistas, al tiempo que estrechan lazos con Moscú y se distancian de París. Los ataques yihadistas siguen castigando duramente a las poblaciones civiles, y la región vive una reconfiguración geopolítica que está cambiando el mapa de influencias en África Occidental de forma acelerada. En Nigeria, el presidente Bola Tinubu ha asegurado su candidatura a la reelección en el año 2027 tras ganar las primarias de su partido con el 99% de los votos, una cifra que más que respaldo masivo deja entrever el nivel de control interno del partido gobernante. Y antes de cerrar, una mirada al Cáucaso y a Asia Central, donde los efectos colaterales de la guerra con Irán se siguen sintiendo. Armenia, Azerbaiyán y Georgia mantienen una postura de prudencia extrema, intentando no quedar atrapadas en la confrontación entre Washington, Tel Aviv y Teherán. Para Armenia, el riesgo principal es la llegada de refugiados azeríes iraníes, que podría tensar el delicado equilibrio interno y reactivar viejas heridas con Azerbaiyán. Para Georgia, la prioridad es no dar a Moscú ningún pretexto para intervenir. Sobre todo con la nueva ley rusa de protección de ciudadanos en el exterior recién aprobada. 3 países pequeños, 3 equilibrios complejos, y un recordatorio de que en geopolítica las decisiones tomadas en una capital lejana pueden alterar la vida cotidiana de regiones enteras.
Así es como se ve hoy el mundo, un planeta donde las grandes potencias se disputan el Indo-Pacífico mientras Oriente Medio sigue ardiendo en varios frentes, donde Rusia amplía por ley su derecho a intervenir donde quiera mientras amenaza a Kiev con misiles hipersónicos, donde Serbia firma con China y México con Irán desafiando líneas trazadas en Washington, donde el Sahel, Sudán, Haití y Baluchistán recuerdan que las crisis no descansan aunque no salgan en titulares cada día. Y queda flotando una pregunta incómoda: ¿estamos asistiendo al final de un orden internacional que ya no se sostiene, o al lento y doloroso parto de uno nuevo cuya forma todavía nadie es capaz de definir? Mañana volveremos a contarlo. Hasta entonces, mantengan los ojos abiertos.